Dios le bendiga, familia RCA. Gracias por siempre preferirnos como plataforma. Estamos llevando la palabra de Dios al mundo. Esperemos en Dios que usted pueda ser edificado. Esto es A Corazón Abierto. Tenemos una pareja de esposo, la cual nos contará su testimonio, su historia, su trayectoria, porque es una persona que apreciamos bastante y hoy, A Corazón Abierto, nos testificarán. Gócese. Le damos la bienvenida. Bienvenidos, ministros. Dios te bendiga, hermano mío. Para mí es un privilegio compartir contigo mis testimonios. Qué bendición. Ahí tenemos la pastora. Amén. Dios te bendiga más. De verdad que nos sentimos felices y contentos de poder estar en el nombre de Jesús en este lugar. Qué bueno, qué bueno. Iniciamos con el pastor. Pastor, cuéntenos cómo ha sido su trayecto de ministerio. Conocemos que usted hoy está pastoreando, pero muchas personas han visto su trayectoria, pero todavía no conocen el trayecto, cómo Dios lo hizo con ustedes. Estamos pastoreando en el municipio de Villahermosa, la iglesia Altar de Adoración. Mi nombre es Francisco Javier Zorrilla y estamos pastoreando, mi esposa y yo, Milagro Ortiz, allí la iglesia Altar de Adoración. Quiero comenzar primero con mi conversión, cómo llego a los pies de Jesucristo. Recuerdo que un 16 de agosto, de eso hacen alrededor de 30 o 31 años, yo tenía un centro cervecero y yo vendía bebida alcohólica. Okay. Pero ¿qué pasa? Una noche, como a las 3 de la mañana, tuve un sueño, hermano Reinaldo. Y en el sueño acontece de que mi esposa me da una puñalada. Yo me turbo en el sueño y voy donde una amiga mía que se llama Norma y le digo lo que me pasó. Pero ¿qué acontece? Cuando en el sueño yo estoy ya para morir, despierto. Y cuando despierto muy asustado, muy nervioso. Bueno, no le hice mucho caso a esa revelación, a ese sueño que estuve en ese momento. Pero ¿qué pasa? Una semana más tarde, exactamente una semana más tarde, me aconteció tal y lo que me soñé en el sueño. Como dije ahorita, yo tenía un centro cervecero. Ese 16 de agosto, yo estaba en mi negocio vendiendo bebida. Habían unos amigos del barrio que ellos querían que yo le fiara bebida alcohólica, pero yo no estaba en condición de fiarle. Y uno de ellos comienza a discutir con un hermano mío. Ellos eran dos hermanos. Uno saca un cuchillo para darle a mi hermano. Yo intervengo para que no le dé a mi hermano. Pero ¿qué pasa? Lo que hizo fue que me dio una puñalada a mí, que me pasó de un lado a otro. Wow. Me pasó un pulmón. En ese momento llega el momento de angustia más fuerte a mi vida. Porque ya no estoy sufriendo tanto por el dolor que me causó la puñalada, sino pensando en el sueño que estuve. Wow. Pero ¿qué acontece? Me voy huyendo donde una amiga mía que se llama Milna. Ella tenía un colmadito en ese entonces. Y le digo, Milna, me han dado una puñalada, lléveme al médico. La hija de ella, que es odontóloga, coge de una vez y me tapa en el lado de la espalda donde me dio la puñalada. Y cuando yo crucé al otro lado, que brinqué al otro lado del mostrador, como decimos,
enciendo sacos de harina, de arroz, galletas, toda esa tontería que viene a los colmados, se la dañé toda. Ellos me llevaron huyendo al Centro Médico Oriental. Allí en el Centro Médico Oriental estaban todos mis amigos, pero yo seguía con la preocupación más grande que yo he tenido en mi vida. En ese momento yo estoy pensando la revelación que estuve, pero quiero convertirme. Pero todos los que estaban a mi alrededor eran personas inconversas, ninguno conocían del Evangelio. Pero también el enemigo me ponía en mi corazón, en mi mente, si te conviertes ahora van a pensar que te convertiste porque tenía miedo morir. ¿Qué acontece? En ese momento, cuando creo que ya voy a morir, lo que hago es que me desmayo. Y al desmayarme, cuando despierto con entubado, mucho tubo, oxígeno y toda esa cosa. Allí me estuve debatiendo entre la vida y la muerte durante casi un mes. Los médicos no contaban con que yo me iba a salvar. Fue un momento difícil para mí. Pero ¿qué pasa? Cuando esa noche yo no dormí en la casa por lo que me aconteció. Cuando a mi esposa le dan la noticia de lo que me pasó, al otro día en la mañana, mi esposa estaba embarazada del segundo hijo de nosotros, que no es Francis. Entre Francis y Xavier hay uno de por medio, el segundo. Cuando ella le dan la noticia de lo que a mí me pasó, la presión a ella le bajó tanto que le mata a la criatura que ella tiene en la barriga. Wow. ¿Qué edad tenía o qué tiempo tenía la criatura ya en el vientre? Casi 8 meses. Casi 8 meses. Casi 8 meses. Y estaba yo hospitalizado en el Centro Médico Oriental y mi esposa estaba hospitalizada en el Hospital de San Pedro de Macorís. ¿Cómo se llama, mi amor? La clínica en el seguro. En el seguro. Sí, en el seguro. En el seguro de San Pedro. De San Pedro de Macorís. Sí. ¿Qué aconteció contigo cuando te bajó la presión? Bueno, esto... ¿Y te mató al niño? Es duro decirlo, lo decimos ahora sí, pero esos fueron unos momentos muy duros y difíciles para nosotros. Cuéntenos. Bueno, me voy a ir un poquito más allá, mi amor. Okay. Cuando yo supe la noticia de mi esposo, los médicos no querían que yo estuviera al lado de él, porque eso ellos me decían que me podía afectar. Y yo tuve que salir de la sala, pero inmediatamente yo no sabía que la presión me bajaba y me subía, me bajaba y me subía. Pero hubo un día que me dio un dolor de cabeza tan grande, que yo fui al médico y no me encontraron nada, pero mi esposo estaba ya en esa condición. Y cuando el doctor me dice que no tengo nada, yo tengo una revelación. Yo no era cristiana, pero tengo, desde pequeña, vengo con lo que se llama enseñanza cristiana, evangélica. Que fue instruida usted. Yo fui instruida en los caminos del Señor desde pequeña. Y por eso es que bueno instruir a los niños en el camino del Señor. Y cuando me quedo dormida, así como mi esposo está en el hospital, está mal, pero yo me quedo dormida y me estoy soñando que viene este personaje vestido de negro, con un sombrero negro, y yo me doy cuenta que es el enemigo. Y yo me embalo corriendo, en eso despierto. Y casi me muero. Bueno, está bien, pero en eso yo casi no sentía a la criatura. Pero luego le digo a mi esposo le dan de alta y lo mandan el plan de la mamá. Vamos a ponerle pausa a mi de alta. Sí, está bien, okay. Está bien. Al fin es que yo cojo para donde mi papá. Ok. Él se queda acá en La Romana. Yo cojo para donde mi papá, para Ingenios Quiqueya.
Y allí vuelvo y tengo la misma revelación. Veo ese personaje vestido de negro, con ese sombrero, el mismo personaje, y se embala atrás de mí. Pero yo me embalo ahora corriendo porque veo un joven con una Biblia en la mano. Y yo sé que si me agarra me voy a morir. Y yo me tiro de rodillas y le digo al joven, ora por mí, corre, ven, ora por mí, que ahí viene el enemigo a buscarme y yo no me quiero perder. Cuando él empieza a orar por mí, yo caí de rodillas, ese personaje se devolvió. Pero cuando yo despierto con el mismo dolor de cabeza, pero ya yo siento un duro en la barriga, pero yo no sabía que era que ya el niño estaba muerto en la barriga. Y el niño tenía 1 semana muerto en la barriga. Cuando viene la madre también me dice, venga, que yo no veo que ese muchacho se te mueve, esa barriga para el tiempo que tú tienes, te falta poco para la cesárea, está muy pequeña, pero mi esposo está acá y yo estoy allá, estamos en proceso los dos. Pero ¿qué pasa? Que cuando me llevan allá, me mandan a la clínica del niño a San Pedro de Macorís, yo llamo a mi esposo, le informo lo que estaba pasando. Y cuando llego allá, el médico mira a mi madrata y me sacan para afuera. Me dicen, aquí hay peligro. Y le dice lo que hay. Bueno, inmediatamente me ingresan en el seguro. Cuando van a hacerme ya la cesárea, cuando ya el doctor me dice que la criatura está muerta en la barriga. O sea, el doctor le da la noticia a usted. Exacto. Y me da la noticia que el niño está muerto. Yo no me asusté. Yo dije, Dios es grande. Dios. Y mencioné al Señor una cuantas veces y Él me miró y me dijo, bueno, me mandaron. Lo más impresionante fue que cuando yo estoy en el seguro, aparece un médico cuando me van a ingresar, alto, blanco, y me dice, yo soy familia tuya. Y yo lo miro y le digo, pues yo no lo conozco. Y llama los mejores cirujanos de San Pedro de Macorís. Y cuando ellos llegan, el médico yo no volví a verlo más. Pero cuando ya me entran a una habitación, la criatura muerta, los médicos hacen una reunión. Porque ya era 1 semana. Solo un milagro de Dios. Y pero mi esposo está malo acá y yo estoy allá, ya tú sabes cómo estamos. Pero que Dios también me hubiese hecho llamado y no hubiese hecho muchos llamados de muchas maneras, pero el mundo, la atadura y ahora no y después, que eso es lo que muchas personas hacen. Y lamentablemente, pues Dios a veces tiene que permitir lo último para que veamos que Él es bueno y para siempre su misericordia. Cuando ya me van a hacer la cesárea, que yo estoy en la habitación, la puerta se abre sola. Siento algo que me dice, la muerte llegó a buscarte. El niño muerto, yo no era cristiana, me pasó casi lo mismo que a mi esposo. Lo único que yo pude decir cuando empezó a enfriarse el cuerpo, Señor, te prometo que si me salva voy a ser cristiana. Esa fue su súplica en ese momento de agonía. De agonía, porque era duro. Mi esposo está en el proceso de esa puñalada. Yo estoy con una criatura en la barriga. El niño más grande mío lo tuve que dejar de mi papá. Todo por no obedecer el llamado de Dios. Porque Dios nos estaba llamando por muchas ocasiones. Antes de. Sí, porque si yo hubiese obedecido desde el principio cuando tuve el sueño, que en el sueño yo veía que iba a morir. Y en el sueño yo decía, ahora me voy a morir y me voy a ir al infierno. Porque no quise aceptar al Señor. Si yo hubiese aceptado al Señor, cuando tuve esa revelación, no me acontece lo que me pasó. Sí. Y por eso muchas personas, estamos dando este testimonio, porque hay muchas personas que están en esto. Dios lo está llamando, Dios lo está tocando y le ponen mucho pero al Señor. Y tienen muchas revelaciones, pero creen que es solamente revelación. A veces lo comparan con números, empiezan a jugar números, y es Dios haciendo un llamado antes para que no venga la desgracia a su casa. ¿Qué pasó, Francisco, con el centro de bebida que usted tenía, la discoteca? Tan pronto me aconteció de que estaba herido, me dieron la puñalada. Realmente un hermano mío se quedó al frente del negocio.
porque ese negocio estaba en un terreno de la casa de mi mamá, donde vivía mi mamá. Y mi hermano se hizo cargo del negocio mientras yo estaba hospitalizado. Allí, mientras yo estaba hospitalizado, mi familia querían sacarme para los centros médicos de Santo Domingo, pero los doctores aquí que me estaban atendiendo decían que si me sacaban y me llevaban para Santo Domingo, lo más probable era que yo muriera en el camino. Wow. Porque estaba en una situación totalmente crítica. Me pusieron mucha sangre, la botaba. Los médicos no contaban con que yo me iba a salvar, porque me perforó un pulmón, me pasó de un lado a otro. Me entró el cuchillo, un puñal de 20 pulgadas. Me entró por la parte, el costado izquierdo, y me salió por la parte del costado delante, cerca del pecho, por ahí. Y allí yo estaba debatiendo entre la vida y la muerte, pensando realmente en la revelación que estuve, y quería convertirme, pero el enemigo endurecía mi corazón para que yo no aceptara a Jesucristo. ¿En qué momento usted aceptó a Cristo? Bueno, eso ocurrió tiempo después. Pasó un largo tiempo para yo aceptar a Jesucristo. Después que me recupero de esa situación por lo cual estaba pasando allí hospitalizado, me recupero, me dan de alta. Entonces, en la condición que yo estaba, yo caminaba en la calle como cuando la chichigua uno la está volando, cuando uno está volando una chichigua y se le parte la varilla del medio. Yo caminaba así como de lado, torcido. Pero aún así yo pensaba en mi esposa, y aún así en esa condición yo me iba a San Pedro de Macorís a visitar a mi esposa, a ver cuál era la condición de mi esposa, cómo se encontraba mi esposa. A mi esposa allí le dan de alta, y yo me iba allí a Ingenio Quiqueya, a la casa del papá de mi esposa, a visitar a mi esposa. Bueno, el tiempo sigue pasando, mi esposa se recupera, yo también. Pero ¿qué pasa? Cuando me recupero, en vez de aceptar a Jesucristo, lo que hago es que compro una pistola ilegal. Oh my God. Para buscar a aquel que por un hilito, por un pelito, tuvo casi al punto de quitarme la vida. Compro aquella pistola, lo busco por doquier, no lo consigo por parte. Tuve muchos meses buscándolo, pero no lo conseguía. Parece que el Señor lo escondía para librarme realmente de que yo fuera un criminal, un asesino. Pero ¿qué pasa? Un día recuerdo que se anuncia un mal tiempo, se aproximaba un ciclón para acá, para el este. Y yo soy del área de Río Salao, y toda la lancha estaban amarradas en la orilla del río porque había un mal tiempo. Un sobrino mío, que mi mamá lo crió, él coge para la orilla del río, porque nosotros vivíamos en la última calle de la Romana, en la calle Restauración, cerca donde estaba una pescadería que se llamaba Pescadería Gilda. Y Wilfrido, mi hermano, yo doy nombre porque esto es verídico. Wilfrido, mi hermano, mi sobrino, que mi mamá lo crió, coge para el río y comienza con algunos muchachos, compañeros de él, a andar y esa cosa. Cuando a distancia alcanza a ver a uno de los que me dio la puñalada, porque ellos eran dos hermanos. Uno me agarró para que el otro me diera. No vio al que me dio, sino vio al otro hermano, al que intercedió también para que su hermano me diera la puñalada. Mi hermano, sin mediar, sin palabra con ellos, sin pensar nada ni nada, corre y va hacia mi casa y busca un bate de aluminio. El muchacho estaba sentado en una silla donde hay un manantial muy famoso ahí en Rosalao, y mi hermano, sin decirle nada,
le dio un batazo en la cabeza que lo mató instantáneamente. Uf. Wow. Aquel joven, un joven muy talentoso, un pintor que hacía unos cuadros maravillosos. Mi hermano instantáneamente le quita la vida. Él era mi amigo también. Pero ¿qué pasa? Producto de que mi hermano lo mata y vivíamos cerca, como a 4 casas de distancia, hermano Reinaldo. Wow. La casa donde estaba el mortorio era a 4 casas de distancia de la casa donde vivíamos todos mis hermanos, los hijos de mi mamá. Tuvimos que salir y abandonar el sector para evitar de que el problema se agigantara, de que el problema siguiera. Tuvimos que salir con lo que teníamos encima y irnos del barrio. Mi hermano lo entregamos a la policía. Allí en la policía estuvo preso alrededor de 10 años. Le cantaron 10 años. No, le cantaron 20 años. Pero mi familia hizo todo lo posible por sacar a mi hermano de la cárcel. Y no pudo sacarlo de la cárcel. No pudimos sacarlo de la cárcel. Mi hermano allí hizo 10 años preso. ¿Y sabe qué pasó? ¿Por qué mi hermano hizo 10 años de cárcel y no pudo salir? En ese entonces gastamos alrededor casi de $1 millón para sacar a mi hermano de la cárcel y no pudimos. Porque nos dimos cuenta que cuando mi hermano lo mató a él, hacía días que él había aceptado a Jesucristo y él estaba leyendo la Biblia. Wow. Gloria a Dios. Aleluya. Tú eres real, Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios. Esto me pone a mí totalmente triste. Que eran una familia, todos juntos, se metió el diablo. Amén. Me dieron esa puñalada. Yo quiero tomar venganza con mis manos porque no conocía a Jesucristo. Si hubiese hecho profesión de fe después que tuve el sueño, realmente esto no acontece. Amén. ¿Por qué? Porque yo sabía que la Biblia dice que de Dios es la venganza. Pero ¿qué pasa? Tuvimos que abandonar el sector, 2 familias enemigas, donde ellos nos buscaban para a mí y a mi demás hermanos para matarnos. Y nosotros todavía molestos, con ira, con rencor, también lo buscábamos a ellos para matarlo a ellos también. Pero ¿qué pasa? Todo eso aconteció por mi desobediencia. Vuelvo y repito, si yo le hago caso al llamado que el Señor me hizo, Amén. nada de esta cosa hubiese acontecido. Porque el Señor quiso evitar toda esta cosa. ¿Cuál fue su reacción, Milagro, al ver esa persecución hacia ustedes? Bueno, no hay palabras. Fueron unos momentos muy duros, muy difíciles, el cual yo con mi hijo más grande tenía que también cargar con él. A mi familia también estaba asustada conmigo. Y no era fácil, tú tenías que estar en una, ¿cómo te explico? Una expectativa y como dice mi esposo, con dolor porque eran gente de uno. Y era muy difícil, pero Dios es un Dios soberano. Y en ese entonces, pues, más adelante, al estar de aquí para allá y mudarnos,
tuvimos que mudarnos todos juntos, la mamá de él, todo el mundo, nos mudamos en un sector que le llaman San Carlos, acá. Ahí había iglesia por ahí, y por ahí yo conocí al Señor. Ok. Me convertí al Señor. Una vez que usted se convierte al Señor, el Señor le hizo el llamado como misionera, o usted ya sabía que usted era misionera por vocación. No sabía nada. Yo me convierto, empiezo a ir a la iglesia, a ver todo, me gustaba, pero uno empieza como un niño. Ok. Yo le predicaba a mi esposo, él no era O sea, cristiano. la primera que se convierte fue usted. Sí, porque yo iba con una vecina a la iglesia y yo le predicaba a mi esposo y... Ella se convierte en una iglesia que quedaba justamente al lado de la casa que vivíamos todos juntos en San Carlos. Ok. Ahí ella se convierte. Sí. De ahí me fui para otra, en la otra vi una campaña, invitaron a mi esposo. Pero yo quiero detener un poquito mi conversión Amén, amén. y mencionar eso un poquito más después. Okay. Amén, amén. Pero ¿qué pasa? En el negocio que yo tenía, el equipo de sonido que yo tenía, el equipo de música, era prestado. Ese equipo de sonido era de un hermano, de los dos hermanos que tuvieron problemas con nosotros. Eran una familia. Comíamos del mismo caldero. Wow. Siempre estábamos cocinando, haciendo actividad en la calle, juntos. Pero ¿qué pasa? Todavía sigo con el rencor de buscar al que me dio la puñalada para yo matarlo. Yo lo busco por toda parte y no lo encuentro. Lo buscaba y nada encontrarlo. La Biblia dice en muchas ocasiones, Jesús hacía énfasis de que hay que perdonar. Y vemos en la Biblia en muchas partes, en los libros de los evangelios, de que Jesús dice que hay que perdonar al hermano Reinaldo. Y podemos ver la ocasión, Jesús perdonó a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Vemos también que Jesús perdonó a uno de los dos ladrones que estaban juntamente con él crucificado. Porque Jesús hacía mucha énfasis en el perdón, de que hay que perdonar. Hago una pausa aquí. ¿Qué pasa? Como decía mi esposa más adelante, ella me predicaba, pasaron como 2 o 3 meses, en la iglesia Marcos 16:15, en el sector de San Carlos, el pastor David Shepard, ese día tenía una actividad en la calle, predicándole a las almas. Mi esposa y yo fuimos a visitar esa iglesia y ahí yo acepto al Señor, me convierto. Le entrego mi alma, mi vida, mi ser, se lo entrego todo al Señor. Por eso que en este momento yo puedo decir que el Señor es todo para mí. Él es mi todo en todo. Porque ese día que yo me convertí, yo le entregué todo al Señor. Comienzo a buscar de Dios, se me profetiza de que voy a pastorear, tan pronto me convierto, de que Dios tiene un llamado al pastorado. Mi esposa y yo comenzamos a trabajarle al Señor. Dios comienza a usar a mi esposa como misionera, como predicadora. Yo me quedo trabajando dentro de lo que es los trabajos dentro de la iglesia, hermano Reinaldo. Ok. Allí, después que me bautizo, nos casamos, mi esposa y yo nos bautizamos, y Dios me entrega cargo dentro de la iglesia. Comienzo
a ejercer el cargo como secretario de los caballeros, subsecretario, vicepresidente, presidente de los caballeros, diácono, maestro de escuela bíblica, y tuve todos los cargos dentro de la iglesia. Allí Dios me hace el llamado al pastorado. Mi esposa sigue predicando el evangelio. Sigue, tan pronto ya se convirtió ya al año, a los 6 meses, Dios la usa como predicadora. Y ella tiene una agenda de que Dios la usa. Se da a conocer el nombre de Milagros Ortiz aquí en La Romana, y desde ese entonces hasta ahora no se ha parado de predicar el evangelio. Pero ¿qué pasa? Un día yo estoy en Almacén Iberia, que queda cerca de donde yo soy, en Rosalao, y estoy comprando cosas para la casa, y cuando al final del pasillo donde yo estaba, alcanzo a ver la persona que me dio la puñalada, que por un pelito estuvo al punto de mandarme al infierno. Fue un momento duro para mí. No encuentro qué hacer. Desde ese tiempo usted no lo había visto. Jamás lo volví a ver hasta ese entonces. Pero ¿qué pasa? Ahorita yo decía de que en la Biblia Jesucristo hacía énfasis y hace énfasis de que hay que perdonar. ¿Qué pasa? Jesucristo decía que había que perdonar, pero Jesucristo también vivió lo que es el perdón en carne viva, en carne propia, allí colgado en aquella cruz, en aquel madero. Él expresó esta palabra. No solamente él decía que había que perdonar, sino él expresa esta palabra. Aquellos verdugos, aquellos que lo castigaban a Jesús, que castigaban a Jesús, Jesús le dice esta palabra a Dios: Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Y quizá alguien diría, a Jesús le fue fácil perdonar porque era Jesús. Pero quiero mencionarte otro personaje que no fue Jesús. Esteban, mientras lo apedreaban, los cielos se abren y Esteban ve a Jesucristo a la diestra del Padre y expresa esta palabra. Y Esteban dice esta palabra: Padre, perdónalo, no le tome en cuenta este pecado. Aleluya. Gracias, Dios. Yo me encuentro con la persona que por un pelito tuvo casi al punto de quitarme la vida. El enemigo me ministra en mi mente y me dice: aquí lo que más es machete, cuchillo, martillo. Mátalo. Busca un martillo, un cuchillo y mátalo. Me muevo para el departamento de ferretería y cojo un cuchillo grande. Comienzo a buscarlo en el pasillo, que yo lo vi, pero no lo vuelvo a ver. Y lo busco y lo busco. Mientras lo busco, tengo una batalla, tengo una lucha en mi mente. Satanás me dice: mátalo, porque él tuvo casi al punto de matarte. Pero por otro lado escucho la voz de Dios que me dice: suelta el cuchillo, acércate a él y pídele perdón. Wow. Peleando con estas dos voces que hablaban a mi mente, no sé qué hacer y caigo de rodillas allí. Porque ya ahí usted es cristiano. Yo soy cristiano. Ya ahí te lavado por la sangre de Cristo. Ya yo era cristiano, tengo el primer amor, comienzo a buscar de Dios. Estuve muchísimo cargo dentro de la iglesia. Sí. Pero la administración del enemigo era tan fuerte que a mí se me olvidó que yo era cristiano. Y lo que quería era tomar venganza con mis propias manos. Allí desesperado caigo en medio de un pasillo en Almacén Iberia y escucho la voz de Dios que me dice: suelta ese cuchillo y ve, acércate a él y pídele perdón. Wow. Él estaba pagando ya en la caja que se iba. Yo lo alcanzo a ver y me acerco a él
Y le digo, por un pelito estuviste al punto de quitarme la vida. Estuve buscándote por doquier para matarte, para vengarme lo que tú me hiciste. Pero en este momento, Gloria a Dios. yo me acerco a ti para pedirte que me perdones. Quizá él me vio como un loco allí, azorado. Aleluya. No encuentra qué hacer. Yo abro los brazos y lo abrazo y le digo, yo te perdono. Él se fue de aquel lugar. Yo salgo de aquel lugar y más nunca lo vuelvo a ver. Se hizo todos los arreglos para que mi hermano saliera de la cárcel. No pudo salir de la cárcel porque la sangre de esa persona que mi hermano mató clamaba justicia delante del Señor. Wow. Santo eres Jesús. Gracias, Jesús. Era un hijo de Dios lavado con la sangre de Jesucristo. Amén. Y allí mi hermano hace 10 años preso. Después sale por indulto. Mi hermano anda por ahí. Mi esposa y yo nos aferramos a buscar de Dios. Mi esposa comienza a predicar el evangelio por toda parte, por doquier. Yo la acompañaba a ella a la prédica, apoyándola. No porque yo sentía el llamado de predicar el evangelio, porque mi trabajo estaba dentro de la iglesia, al pastorado, pero acompañaba a mi esposa por todos los sitios a predicar el evangelio. En este evangelio hemos cogido más lucha, hermano Reinaldo, que la lata de un limpiabota. Dios mío. La lata de los limpiabotas cogen lucha. La estallan, le dan patadas, se la tiran al otro. Y usted no se imagina la lucha que cogen la lata de aquellos limpiabotas. ¿Qué pasa? En el sector de San Carlos, ya nosotros sabemos de que Dios nos va a sacar de ese lugar a mí y a mi esposa. Comenzamos a trabajarle a Dios y nos vamos para la iglesia aquí en Villahermosa que pastorea el pastor Franco Hinojosa, el padre de Franklin Hinojosa. Allí estamos sirviéndole a Dios, mi esposa y yo, ya con muchos años en el ministerio, Pero ¿qué pasa? Allí un día una persona llama a mi esposa y le dice que tiene una casa para vendernos a nosotros. Usted quería que habláramos de eso, ¿verdad? Fuerte. ¿Qué pasó, mi amada, con esa persona que te llama y te dice Fuerte. que quiere que esa casa sea de nosotros? ¿Qué aconteció con eso? Bueno, fue fuerte. En aquel entonces ya era una mejora lo que había. Ok, una mejora. Sí, y ella me llama y me dice que el Señor le dijo, porque la gloria está para Dios, yo oré por la hermana de ella. Ella vive en Suiza y Dios la sanó de cáncer. Ella con agradecimiento me dice que tiene una mejora por el barrio Los Maestros y que Dios le dijo que mía, que fuera a buscar los papeles de una prima, que cuando ella viniera me hacía todo. Bueno, al fin es que Era una construcción quizá con no más de 5 o 6 líneas de bloques. De bloques, exacto. De ahí nosotros pues teníamos un solar que nos habían conseguido en Brisa del Mar, ¿verdad? Sí, yo... Amén. Al fin es que nosotros vendimos ese solar, él tenía una pastola Ondalí también, todo. Al fin es que echamos el plato, hicimos la casa. Ok. Y estando nosotros para Colombia, realmente esta mujer se descarrió, ella se había convertido conmigo, la hermana hechicera, la otra hermana en Holanda, y nos sacan de la casa.
Ahora estamos sin casa, estamos en la calle y sirviéndole al Señor. ¿Pero qué pasó? Porque ella dice que el Señor le habló. Exacto. ¿Ustedes pagaron la casa o fue que ella le regaló la casa? No, nosotros dimos, ella dijo que Dios le dijo que Ella- no la diera. Oh, ok. O sea, yo tenía que darle a ella una pequeña contribución. Nada más llegamos a darle Yo le 20,000 di, pesos. no, yo le di 75,000 pesos Ujú. por la mejora. Ella me la vendió a un precio módico, pero fue vendida, no fue regalada en lo absoluto, Sí. totalmente, sino fue vendida en 75,000 pesos en aquel entonces. Y quedaron en el acuerdo que ya todo se quedaba allí. Sí, correcto. Que Sí. le compramos de boca. De Oh, boca no se compra. Eso es lo que yo iba a preguntar. Ella estaba en Suiza. Suiza, allá en Europa, y ella nos prometió a nosotros que cuando ella viniera aquí al país, íbamos a hacer el papel de venta, íbamos a hacer la venta para que pasara a ser propiedad de nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando ella viene, ya la casa está hecha. Lindísimo. Y en vez de hacernos la venta, buscar un abogado y hacer el acto de venta, la hermana de ella, que es hechicera, lo que hace es que se enamora de la casa. Bueno, al ella no hacer el acto de venta, ese caso fue al tribunal de aquí de la ciudad de La Romana. Allí estuvimos peleando ese caso como por 3 años. Pero ¿qué pasa? Dios fue bueno con nosotros porque tuvimos 3 años peleando ese pleito. Pero ¿qué pasa? Nosotros no teníamos ningún documento que nos avala de que esa casa Era de es ustedes. de nosotros. No Claro. teníamos ningún papel, no teníamos nada, Nada absolutamente nada legal, Así sino una es. compra de boca. Esta mujer, la hermana de ella, que es hechicera, se enamora de la casa. Fue un medio de comunicación en ese entonces que era muy famoso aquí en La Romana, al mediodía, que todos sabemos el nombre. Comienzan a difamarnos de que nosotros nos robamos la casa a través de aquel medio de comunicación. Y el conductor de aquel programa realmente escuchaba lo que aquella persona le decía, de que nosotros le robamos aquella casa, pero no era así. Dios sabe realmente que fue un trato de venta que nosotros le íbamos a comprar a aquella casa, hermano Reinaldo. Y un día inesperado nos desalojaron de la casa y nos echaron fuera de la casa. Estaban Estaban en Colombia, cuando estaban de misión en Colombia. Cuando llegamos de una victoria tan grande, de En que Colombia, Dios nos dio por un mes en allí en Colombia, donde la prédica de mi esposa salía por los periódicos de Valledupar de Colombia. Los milagros tan grandes que Dios estaba haciendo a través de mi esposa, milagros creativos. Dios sanando del cáncer, Dios sanando de cáncer, Dios sanando de SIDA, Dios sanando, haciendo sanidad fuerte en la gente allá en Colombia. Y aquellos pastores totalmente enamorados de aquel mensaje que trastornó a aquel pueblo realmente allí en Colombia. Después de aquella victoria viene el enemigo realmente a quitarnos nuestra pertenencia para que creamos de que estamos He derrotado. en derrota. Wow. Da un mensaje sobre eso, Chiqui. Es interesante porque es un testimonio muy impactante porque nosotros vivimos parte de Sí. esa historia y fue un poco, o sea, para nosotros Muy doloroso. muy doloroso, muy conmovedor lo que ustedes vivieron porque sabemos la inversión que ustedes habían hecho allí. Amén. Y cómo la gente se llenaron. Yo sé que muchas personas malinterpretaron y se creyó también que ustedes se querían robar esa casa. Sí, fue algo muchas fuerte, fue personas algo también le acusaron. Pero qué bueno que ustedes cuentan parte de este testimonio para así la audiencia, el que no sabe, pueda tener, bueno, ya Dios ha bendecido de manera especial a Francisco, a Milagro, de una manera muy especial, con unos hijos preciosos. Y aquí estamos en su casa, que ha sido de gran bendición. Gracias. Por eso quisimos tocar este tema. Quizá el tiempo se nos ha adelantado un poquito,
Pero su palabra final, Francisco, Amén. en cuanto a este testimonio. Mira, hermano, por encima de todas las oposiciones del enemigo y por encima de todos los levantamientos, aquí el evangelio lo que vale es serle fiel a Dios, Se le fiel. ser manso y humilde. Jesucristo en ningún momento dijo, aprendan de mí que echo fuera demonios. Él no dijo, aprendan de mí que sano enfermos. Él no dijo, aprendan de mí que levanto muertos. Wow. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Profundo, ¿eh? Es lo que más funciona aquí en el evangelio. Es lo que más funciona. Lo único que funciona. Manso y humilde. Así nos mantuvimos nosotros, manso y humilde durante todo ese tiempo, sin tener donde vivir. Todos nuestros ajuares en la calle, lo trate, Fue duro. todas las cosas en la calle. Dios mandó a una persona, un boricua, Ay, sí. esposo de Férida, el hermano Millo, Ya partió con y nos recogió, él partió con el Señor y nos llevó a su casa. Y allí en la casa de él tuvimos como 4 o 5 meses viviendo de gratis. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de lo que de él depende. Amén. Dios ni tarda ni olvida, lo que pasa es que nosotros nos desesperamos. Y el reloj de Dios es que marca cuándo es el tiempo en el cual Dios nos va a entregar la bendición. Nos mantuvimos pacientemente esperando en Dios. ¿Y qué puedo decirle? La promesa del Señor no cayeron al vacío. Lo que Él nos prometió de que nos daba una casa, hoy en día estamos testificando aquí debajo de este techo, el cual ya como, no quería decirlo, pero como el hermano Reinaldo lo mencionó, es nuestro, Dios nos lo dio. ¿Por qué? Porque al tiempo de Dios es cuando se hacen las cosas. Así es. Y si Dios te ha prometido algo, Dios te lo va a entregar. Lo que Dios ha prometido, Dios lo va a entregar. Pero vuelvo y repito, el reloj de Dios es que marca cuándo es el tiempo. No el reloj tuyo, sino el reloj de Dios. Wow. Milagro. Bueno, creo que no hay más nada que decir, sino que Dios es bueno. Amén. Amén. Antes de terminar, hermano Reinaldo, estamos pastoreando una iglesia que el Señor nos dio a pastorear, hermosa, bella, lindísima, la iglesia que amamos. Estamos un poco muy afectados de los ojos, de la vista, pero nada de eso nos detiene el que sigamos trabajándole a Dios, porque como yo dije ahorita, Dios es todo para mí. Dios para mí es un no sé qué, que empieza en un no sé dónde y termina en un no sé cuándo. Wow. Eso es Dios para mí. Tremendo. Tremendo. De verdad que estamos agradecidos de Dios por esta oportunidad de poder estar aquí en este humilde hogar de mi hermano Francisco, mi hermana Milagro Ortiz, pastora del Señor. De verdad que es una honra, un privilegio. Gracias por abrirnos la puerta. Bienvenido siempre. La bendición es nuestra. Gracias por ustedes venir aquí a traernos esta bendición Yo sé que a nuestra casa. Dios le bendiga. muchas personas serán impactadas y serán bendecidas a través de los labios de ustedes, como Dios lo ha utilizado de una manera muy especial. Familia, le invito a ustedes que puedan compartir, comente, déjenos su comentario, por favor. Sobre todo, suscríbase y active la campanita de notificación para que cada vez que subamos un video como este, le pueda llegar a usted. Que la paz de Dios reine con cada uno de ustedes. Shalom.